Bien, pues ahora vamos a hablar de el síndrome del intestino irritable. Esto va más largo que mis huevos, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver. Criterios de Roma 4. Es un trastorno funcional digestivo en el que hay dolor abdominal recurrente de al menos un día a la semana durante los últimos 3 meses, acompañado de 2 o más de los siguientes signos. Está relacionado con la defecación. Se asocia con cambios en la frecuencia de las deposiciones o se asocia con cambios de la consistencia de las heces. Dolor abdominal recurrente al menos una vez al día por semana, una vez al día a la semana durante los últimos 3 meses. Dolor abdominal recurrente más de los siguientes. Está asociado a la defecación, hay aumento o simplemente cambios en la frecuencia de las deposiciones, y también se asocia con cambios en la consistencia de las heces. No solo hay cambios en la consistencia, sino que también se asocia con cambios de frecuencia en las deposiciones. Dolor abdominal recurrente relacionado con la defecación. Es una enfermedad compleja, se solapa frecuentemente con otros trastornos digestivos. Es un problema sanitario de enorme magnitud. ¿Por qué? Porque tiene una elevada prevalencia en España. Concretamente, la prevalencia en España está establecida en el 8,3% de la población. Los síntomas son crónicos o recurrentes. Disminuye mucho la calidad de vida. Tiene una importante repercusión económica. Diagnóstico fundamentalmente clínico, por lo que es muy importante hacer un diagnóstico diferencial. Es mucho más frecuente en el sexo femenino, por lo tanto. ¿En qué sexo más frecuente es el síndrome del intestino irritable? En el sexo femenino. Su prevalencia disminuye con la edad, no como la diverticulosis, mejor dicho, un 90% asintomáticos. Aquí la prevalencia disminuye con la edad. No parece que haya diferencias entre las distintas razas y entre los factores que se han implicado se hallan la predisposición genética, la hipersensibilidad visceral, la disregulación del sistema nervioso, alteraciones de la motilidad gastrointestinal, de la función secretora o de la permeabilidad, alteraciones de la motilidad gastrointestinal, de la función secretora o de la permeabilidad, activación inmunitaria mediante los mastocitos, alteración de la microbiota intestinal o factores psicosociales. Vale, entonces tenemos la predisposición genética, la hipersensibilidad visceral, la disregulación del sistema nervioso, alteraciones de la motilidad gastrointestinal, etc. Factores infecciosos. Bien, habíamos visto que era un día por semana. Bueno, los síntomas deberían estar presentes al menos uno de ellos durante 3 meses, más o menos 3 meses, ¿no? Deben haber comenzado hace más de 6 meses y estar presentes durante 3. Dolor abdominal recurrente una vez a la semana, relacionado con la defecación, con cambios en la frecuencia deposicional o con la consistencia. Bien, clasificación: síndrome del intestino irritable con predominio diarrea es el más frecuente. Además de dolor abdominal, hay aumento de deposiciones y heces de consistencia blanda o líquida. Síndrome del intestino irritable de tipo estreñimiento es una disminución en el número de deposiciones con heces duras. Hoy se aborda conjuntamente con el estreñimiento funcional, y el de tipo mixto es una mezcla de los dos subtipos anteriores. Vale. Para el diagnóstico, igual que en la dispepsia funcional, no existen pruebas ni marcadores específicos para diagnosticar esta patología. Es obligatorio realizar un diagnóstico de exclusión de patología orgánica mediante la realización de pruebas adecuadas.
Síntomas de alarma: antecedentes familiares de hemorragia digestiva, fundamentalmente de cáncer colorectal, que es la tercera neoplasia más frecuente. Un inicio de edad de los síntomas superior a los 50 años, cambios notables recientes en la sintomatología, presencia de sangre en las heces, que tengas anemia, pérdida de peso no explicable, presencia de síntomas nocturnos y una exploración física que es anormal. ¿Qué exploraciones se deben realizar para excluir organicidad? Pues una colonoscopia completa, sobre todo si encontramos alguna alteración, porque en el 5% de los tumores de colon suelen ser sincrónicos. Analítica con marcadores para descartar enfermedad celíaca, que son los antitransglutaminasa. Si hay dudas, se debe hacer una endoscopia digestiva alta con toma de biopsias duodenales. Hay que hacer una analítica para descartar la enfermedad inflamatoria intestinal, básicamente PCR y calprotectina fecal. Coprocultivo y parásitos en heces. Test de aliento para intolerancias alimentarias, lactosa, fructosa y sorbitol. Si no hay síntomas de alarma, se excluyen las patologías anteriores del paciente, cumple criterios de Roma 4, al menos una vez por semana, dolor abdominal recurrente relacionado con la defecación, con cambios en la frecuencia deposicional y en la consistencia de las heces, pues entonces es suficiente para el diagnóstico. O sea, no necesitamos hacer nada más. Es suficiente para hacer el diagnóstico de síndrome del intestino irritable. Tratamiento: pues hay que hacerle un traje a su medida. ¿Con qué? De tipo diarrea, astringentes, la loperamida, la colestiramina, o sea, colestiramina y loperamida. Sustancias que disminuyen la permeabilidad celular, el Herceptin. Rifaximina, ¿no? También antibióticos no absorbibles, que también se utilizaban en la prevención de la encefalopatía hepática. Espasmolíticos como bromuro de otilonio, bromuro de pinaverio, bemerina, metilbromuro de escopolamina. Y los que tienen laxantes, formadores de bolo, osmóticos, estimulantes, procinéticos, prucaloprida y secretagogos, linaclotida. Y luego tenemos espasmolíticos. Tenemos procinéticos, prucalotida, secretagogos, linaclotida. Vale. En ambos subgrupos una adecuada relación médico-paciente, medidas alimentarias, comidas equilibradas y regulares, evitar bebidas carbonatadas, probióticos, dietas. Se ha utilizado principalmente las dietas FODMAP, pero son muy restrictivas. Antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como el citalopram y la paroxetina, y luego pues otras terapias. Conclusión es que es una patología muy prevalente, con gran incidencia en la calidad de vida y un coste económico elevado. Hay que hacer un diagnóstico clínico descartando organicidad mediante exploraciones adecuadas. Importante valorar si hay signos de alarma: anemia, pérdida de peso, antecedentes de cáncer colorectal en la familia. Saber que es una etiopatogenia multifactorial. Se debe clasificar al paciente según un subtipo, y el tratamiento sintomático es muy complejo, existiendo gran número de fármacos y terapias sin que ninguna haya demostrado alta efectividad. Y con esto pues ya está.